Aquí inicia Camino al Cero Daño. Camino al Cero Daño. ASONAP HC, promoviendo cultura cero daño en las comunidades. Hola, va a ser para mí siempre un gusto estar con ustedes y darles la bienvenida a nuestro espacio institucional de ASONAP HC, Camino al Cero Daño. Hoy vamos a dar el cierre de un ciclo de programas que hemos tenido, que hemos hablado de los riesgos mayores, tanto en las empresas, en las instituciones y especialmente en los hogares. Y para eso me acompaña el invitado especial y promotor y que ha venido desarrollando estos temas a lo largo de estos 6 meses aquí en Camino al Cero Daño, el ingeniero Jairo Muñoz. Ingeniero, bienvenido. Diane, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a trabajar conjuntamente con este resumen de todos los temas que hemos tratado a lo largo de todos estos años. Y por supuesto, un saludo muy especial a todas esas personas que muy juiciosamente comprometidas se conectan con este programa cada miércoles y que estoy seguro que están haciendo una labor de llevarlo al resto de la comunidad que por algún otro motivo no se pudo conectar. Entonces, un placer para mí estar nuevamente acá nuevamente en este espacio y por supuesto hacerlo contigo. Muchísimas gracias, ingeniero Jairo. Gracias a Sueño Informativo por siempre permitirnos llegar a las plataformas y a los hogares de cada uno de ustedes para llevarles este mensaje de cero daño. Gracias a todas las personas que se conectan a esta hora y también a los que nos reproducen a través de nuestro canal de YouTube, ASONAP HSE. Como les había mencionado, hablamos durante estos 6 meses, porque ya pronto cerramos esta temporada para cambiar a nuevos temas y refrescar más otros temas que son importantes en materia de seguridad para todas las personas. Recordemos mejor, ingeniero Jairo, ¿qué es gestión del riesgo? Gestión del riesgo mayor. Bueno, muy buena pregunta para empezar, Diane. Cuando uno habla de gestión es cómo logro algo. En este caso es qué hago o cuáles son los pasos o cuál es el proceso que tengo implementado, que estoy trabajando para lograr un objetivo. En este caso que estamos hablando de seguridad, gestión de riesgos, es qué estoy haciendo yo para que esos riesgos que siempre están presentes en todas nuestras actividades, en el hogar, en la recreación, en la industria, siempre hay riesgo. Esa es la característica principal. Entonces, gestión es cómo gestiono esos riesgos, cómo evito que se materialice ese riesgo que está presente por la presencia de algún peligro. Ahora, ¿qué son riesgos mayores? En las industrias, y que por supuesto aplica a los hogares, hemos aplicado este término riesgo mayor a todo aquello que es de un alto impacto. En este caso, si hablamos de seguridad, le hemos llamado alto impacto a perder la vida. Y esto no significa que los demás riesgos no sean importantes. Por supuesto que son importantes. Un golpe en una mano, una fractura, todo esto son riesgos importantes porque afectan la salud de una persona. Sin embargo, debemos caracterizar siempre esos riesgos mayores porque estamos hablando de perder la vida. Cuando una persona pierde la vida por un accidente, ya sea en el hogar o sea en el trabajo, pues es muy lamentable porque tenemos todas las formas y medios de evitar que estos accidentes ocurran. Entonces, cuando le llamamos la palabra riesgos mayores porque requieren nuestra especial atención. Nosotros tenemos que estar seguros que estamos controlando estos riesgos, absolutamente seguros. ¿Por qué? Porque está en juego nuestra vida. Está en juego, cuando hablamos del hogar, está en juego de la vida de las personas que son nuestra familia. Es por eso que siempre tildar esta palabra riesgos mayores nos debe sensibilizar y nos debe decir aquí hay algo importante en este riesgo. Ingeniero, aquí podemos generalizar de pronto riesgos mayores y riesgos menores o solo llamarlos riesgos. Es muy importante hablar de riesgos menores y riesgos mayores. Sin embargo, se hace la aclaración. Llamar riesgos mayores, ¿para qué? Para tener un alto nivel de sensibilidad con estos riesgos, como se los decía ahorita, para que no ahorremos esfuerzos en hacerlo. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado en no subestimar esos riesgos menores, porque cualquier daño, golpe, afecta a la persona. Entonces, sobre todo si estamos hablando de ancianos, si estamos hablando de niños, cuando hablamos del hogar. Entonces, sí es importante diferenciar estos dos términos
para saber, como la palabra que usamos ahorita, gestión, qué gestión le voy a dar. Pero también es importante no subestimar el otro, o sea, no decir el otro no es importante, sí es importante y sí debemos evitarlo, pero debemos estar altamente sensibilizados con riesgos mayores. Todo lo que implica un riesgo mayor, que implica riesgo de fatalidad, es muy importante darle toda la atención del caso. Y nuestra meta y nuestro objetivo, bueno, ojalá sea de que evitar el más mínimo riesgo, sea menor y muchísimo más importante, relevante si es el riesgo mayor. Y en ese sentido hablamos en estos temas sobre los riesgos mayores, sobre las caídas. Recuerda, ingeniero, que hablamos de las Sí, por caídas, supuesto. especialmente en los adultos mayores, que son los que se tiene especial cuidado, y con los niños en el hogar. Sí, de acuerdo. Uno de esos programas, recuerdo perfectamente, fue las caídas. Y hablamos en la industria hablamos mucho de trabajo en altura. En Colombia existe una ley, reglamentación para trabajo en altura, que significa trabajar a más de 2 metros. Eso está implementado en las industrias hoy día, en muchas de ellas. Pues es tema legal, yo asumiría que está en todas las industrias. Sin embargo, cuando hablamos del hogar, también podemos hablar de trabajo en altura, porque es que hacemos muchas actividades y sabemos de noticias, muchas personas que pierden la vida por estar trabajando en altura. Por ejemplo, estaba reparando el techo de la casa, se cayó y perdió la vida. Estaba cambiando unas luminarias en el parque y cayó y perdió la vida. Entonces son riesgos que están presentes en el hogar. Ahora, cuando hablamos de niños y cuando hablamos de adultos mayores, si la ley colombiana habla de un riesgo de 2 metros para trabajo en altura, porque estadísticamente se dice que después de esa altura la persona puede perder la vida al caer. Cuando nos vamos al hogar, no nos podemos fijar tanto en esa altura de 2 metros nada más, porque hay muchos comportamientos inseguros en el hogar, y lo decíamos en uno de esos programas, personas que van a cambiar la bombilla o el foco, como le decimos en la costa. Entonces no tienen una escalera apropiada. Que hacen? Se suben a un banco y ahí, sin ninguna forma de guardar el equilibrio, hacen el cambio de la bombilla. Si una persona, un adulto, cae de esa altura, que no puede ser más de 50, 60 centímetros, fácilmente puede perder la vida con un golpe. Entonces, fíjate que se convierte en un riesgo mayor. A veces hacemos reparaciones, hay reparaciones en las casas, en los cielorrazos que le llaman. También las personas usan escaleras inadecuadas. Y ahí podemos estar subiendo más a una altura más de un poquito de 1,5 metros, 1,20 metros. Usan bancos improvisados, usan la caja de cerveza volteada al revés para que puedan alcanzar, o se suben con una escalera inadecuada para alcanzar el sitio de trabajo. Entonces, todo esto es exposición a riesgo. Muchas veces, por suerte, no pasa nada, por supuesto, pero físicamente o en términos de seguridad industrial son condiciones inseguras. Y cada vez que tenemos una condición insegura, está lo que se llama el potencial del riesgo. Y cuando hablamos del potencial del riesgo, es la probabilidad de que esto pueda suceder. Entonces, ese riesgo potencial muy fácilmente se puede materializar si no tenemos los cuidados adecuados. Ahora, te estoy hablando de los aditamentos improvisados que usamos para trabajar en altura en la casa. Pero si por otro lado también la reglamentación habla de las condiciones de salud, es porque una persona que va a trabajar en altura debe tener unas muy buenas condiciones de salud. Esa parte no la podemos olvidar en la casa, porque nuevamente esta persona que se sube a una condición insegura con un banco o una escalera, inclusive su estándar, si tiene una condición de salud, puede darle un mareo, puede perder el conocimiento y caer. Y esta persona puede perder la vida con una caída de esa. Un golpe a esa altura, especialmente niños y adultos mayores, está en un alto potencial de riesgo de perder la vida. Porque, como lo decía ahorita, ante una condición insegura para subir o una condición de salud pues no adecuada, esta persona puede tener un accidente muy grave. Ahora, otro tema, también cuando los niños están en los parques infantiles, en las fiestas, ahí se están exponiendo muchas veces a trabajo en altura en los columpios, donde están, las mamás tienen que tener mucho cuidado en ese sentido, porque están trabajando a ciertas alturas importantes para la estatura o la edad de un niño. Entonces, eso también digamos, lo tratábamos en estos programas, que fíjate tú que son tareas aparentemente inofensivas, que las hacemos desde niños,
pero que muchas veces no somos conscientes de lo que nos estamos exponiendo cada vez que hacemos una de estas actividades de forma irregular. Y que generan también unos riesgos importantes. Lo decía usted, es ahí la gestión del riesgo, saber identificar hablaba de las escaleras improvisadas que utilizamos aquí en Colombia, que son a veces incluso hemos visto que montan un balde sobre otro para poder alcanzar algo encima de la nevera. La hacen los niños, la hacen de pronto las amas de casa, De acuerdo. las cuidadoras, entonces son actos irresponsables y también es ahí la forma en cómo podemos identificarlos y también mirar y evitar esos riesgos. Mira que usaste la palabra gestión nuevamente y fíjate que es tan sencillo como voy a hacer, ¿qué es gestión? Hombre, tener en la casa una escalera adecuada para poder subir a esas alturas que quiero hacer algo, cambiar una bombilla, cambiar un cielo raso, pintar una pared, alguna cosa de esas. No tengo la escalera, entonces contratar un servicio de una persona que lo haga, que son especialistas en hacer esos trabajos y que seguramente van a tener todos los cuidados. Entonces, gestión es eso, gestión es cómo lo hago seguro. Y es muy sencillo, ¿verdad? Y muchas veces lo sabemos, pero no lo hacemos. Sabemos que necesitamos una escalera adecuada, pero como no la tenemos, hacemos esos aditamentos o aditamentos de acceso improvisados. Porque inclusive, hombre, no tengo plata para comprar la escalera, bueno, se la presto al vecino, alguna cosa de esa, pero no, lo último sea exponerme a hacer eso, como le decimos aquí en Barranquilla, parapetos para subir. Parapetos. Además, muy coloquial la palabra, es utilizada no solo en Barranquilla, sino en varias partes de Colombia, creo que en el mundo. Ingeniero, hablamos también de las intoxicaciones. Es otro riesgo muy importante que también en muchos casos ocurren. Y de pronto si lo ponemos en una escala de mayor a menor, de pronto trabajo en altura está más arriba, pero no deja de ser importante. Muchas veces que dejamos sustancias, medicinas al alcance de los niños mal aseguradas y los niños lo van a ingerir. ¿Cuántas veces no hemos visto intoxicaciones de niños que se tomaron un detergente o un veneno de ratas, inclusive fósforos mal puestos y que ellos por inocencia lo van a ingerir? Entonces, digamos que los principales personas en peligro en este tema de sustancias químicas en la casa son los niños, ¿verdad? Pero tampoco nos olvidemos, los adultos también. Muchas veces pasa lo mismo que pasa en la industria. Envasamos un detergente del color de la Coca-Cola en una botella de Coca-Cola y alguien y sin darse cuenta cree que es Coca-Cola y se lo toma. Y se lo toma. Entonces, el riesgo de intoxicación, a pesar de que les decía, si ponemos en la balanza, hay más accidentes con trabajo en altura, tal vez porque hay más exposición, más frecuencia, no deja de ser importante este tema de las intoxicaciones. Las intoxicaciones están en muchos campos, ¿verdad? En lo que decía ahorita, ingerir una sustancia que te va a causar daño en el cuerpo, inclusive un veneno de rata, o todos estos productos que hay para hormigas y ese tipo de cosas. Pero fíjate que las intoxicaciones también son alimentos en estado de descomposición. Hay alimentos que te pueden causar la muerte. Por eso también eso también es intoxicación. Entonces, digamos, cuando usamos el término intoxicación, mira todos los riesgos que tenemos en el hogar, que es importante tenerlos en cuenta. Muchas veces lo que pasa con los riesgos del hogar es que vemos las noticias, nos enteramos del riesgo y solamente por curiosidad indagamos qué sucedió. Es decir, no, se intoxicó. ¿Por qué? Porque ingirió baigón. No, se cayó de trabajo en altura. ¿Por qué? Porque estaba cambiando una bombilla. Pero no preguntamos el por qué le pasa, ¿verdad? Es decir, nos vamos a la raíz del problema. Hombre, sí, que estaba cambiando una bombilla, pero estaba usando unos aditamentos inadecuados para subir y perdió el equilibrio y cayó. Hombre, se intoxicó porque estaba mal envasado y alguien lo ingirió sin darse cuenta. O era un niño, lo dejaron al alcance de los niños, el niño lo tomó y lo ingirió. Entonces, tal vez en esa forma, si nos vamos más al fondo de por qué ocurrió, vamos a concientizarnos un poco de esto, más de estos riesgos en el hogar y vamos a lograr eliminarlos, porque es que son perfectamente eliminarlos y tenemos como, digamos, adultos
la responsabilidad de que estos riesgos sean controlados o se haga la gestión adecuada para eliminarlos. Estos riesgos son, digamos, responsabilidad de todos, pero por supuesto está en mayor nivel de responsabilidad de las personas adultas en el hogar, ¿verdad? Los padres, los hermanos mayores y ese tipo de cosas. Completamente. Eso en relación a las intoxicaciones, que bueno, también lo llevamos al área de la salud, pero ya cómo tratarlos y cómo poder evitar estos peligros que atentan tanto con la vida de las personas, de nuestras familias. Sí. Ingeniero, las electrocuciones, importante tema que también creo que hicimos dos entregas de este tema para evitarla y la forma irresponsable también que acostumbramos a hacer estos trabajos eléctricos en la casa. Exactamente. Hablamos de electrocución y como primera alerta es trabajos eléctricos que lo haga el especialista. Muchas veces, normalmente el padre de familia o el hermano mayor se siente electricista. Los electricistas son personas que hacen toda una carrera y estudios y son certificados para trabajar. Pero alguien puede decir, no, pero es que acá son 110 o 220. Resulta que estos niveles de voltaje, acuérdense de la voltaje, intensidad por resistencia y el cuerpo de la resistencia al final, y esa formulita al final hace que esa intensidad pueda llegar a causar daños en el cuerpo humano. Un voltaje de 110 o de 220 dependiendo del nivel de resistencia del cuerpo humano. Entonces, cada vez que nosotros hagamos una reparación eléctrica en casa, el riesgo eléctrico tiene una característica importante que no se ve. No, la corriente no la vemos. Sí. Es por eso que muchas veces nos confiamos y entonces intentamos hacer una reparación eléctrica y cuando hacemos el contacto con ese circuito ahí es donde está el problema y es donde podemos sufrir el daño. Entonces, si no somos unos expertos, no conocemos del riesgo, especialmente de lo que es del riesgo eléctrico, debemos abstenernos de hacer trabajos en casa. Ahora, muchas de estas personas que también son contratistas informales, es decir, que saben de electricidad y nos van a hacer un trabajo en casa, estas personas a veces también tienen la irresponsabilidad, por ejemplo, de querer hacer trabajo sin sin bajar los tacos, que le dicen, sin Sí, bloquear la corriente. Exactamente, porque no, aquí no pasa nada. Siempre hay que bloquear la corriente. La corriente es traicionera. Siempre que vamos a hacer algo con electricidad, bloquee la fuente. Entonces también tenemos la responsabilidad que si contratamos este servicio, contratemos una persona que realmente esté capacitada para eso. Y si no sabemos, vemos que no está capacitado, no le permitamos hacer el trabajo porque tenemos una cierta responsabilidad porque lo estamos contratando nosotros y el evento puede pasar en casa. Ahora, el riesgo eléctrico no está solamente en las reparaciones. También tenemos conexiones inadecuadas. ¿Cuántas veces escuchamos en la noticia que la persona murió electrocutada porque había un ventilador con un cable en mal estado que lo tocó, estaba mojado y perdió la vida? Entonces, estas conexiones su estándar, que además llevan al riesgo del incendio, pero ahora estamos hablando del riesgo de electrocución, tenemos que estar muy atentos porque empatamos cables o vemos un cable en mal estado o un tomacorriente en mal estado y así lo usamos y así lo permitimos y el día que hay el contacto y hay una condición de humedad o resistencia diferente en el cuerpo, vamos a tener la electrocución. Ahora, en estos programas también hablamos de la importancia de cuidar a los niños en este riesgo. Los niños tienen una etapa de su vida en la cual son muy curiosos. Entonces meten ganchos, las manos ahí en los tomacorrientes y por supuesto le va a venir la corriente, ¿verdad? Y a un niño esto lo puede hacer daño muy fácilmente. Entonces, venden unos aditamentos que uno es como un plug, lo mete ahí en el toma corriente y ahí hay el daño, el peligro para el niño que va a curiosar, pues va a tocar, pero no lo va a tocar la corriente porque no va a encontrar eso tapado, ¿verdad? Entonces, nuevamente, la gestión se trata de eso, de que los padres entiendan que ese potencial lo hay porque el niño es curioso, lo puede hacer. Hay aditamentos que nos pueden ayudar. Gestión es reparar ese cable que está en mal estado. Gestión es
si tengo una reparación eléctrica en casa, pues busco una persona experta que realmente tenga la competencia necesaria para hacer esa reparación. Y competencia, si yo veo que una persona quiere hacer el trabajo sin bajar los tacos de la luz, ya ahí la competencia está en duda, porque no es lo que se debe hacer. No es lo que se debe hacer. Así es importante la gestión de estos riesgos mayores. Bueno, una vez identificado, una vez decimos o nos damos cuenta, hacer este acto o esto puede ser peligroso o esto está de forma peligrosa o las conexiones eléctricas, ahorita que decíamos, están en mal estado. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra cada riesgo, aún así sabiendo de que hay un riesgo? Fíjate que cuando hablamos de la industria, cuando hablamos de niveles de riesgo, hacemos una formulita que se llama la probabilidad por la consecuencia. Y en las industrias hay unas tablitas que le dan el número del 1 al 5. Entonces, si puede causar fatalidad, entonces le dan 4. Si pueden causar 2 fatalidades, le dan 5. Si puede causar una fractura, le dan 3. Eso para que tengamos dos productos numéricos al multiplicar probabilidad por consecuencia. Ahora, si miramos la probabilidad, también las industrias tienen unas tablitas que hablan de la probabilidad y le dan unos números de acuerdo a la frecuencia con que se hace esa tarea. Es decir, si mi industria hace trabajo en altura un día a la semana, pero en otra industria hacen 10 veces a la semana, pues la probabilidad es más alta es del que hace 10 veces a la semana. Si nos vamos a la casa, de pronto podemos hablar de probabilidades un poco más bajas porque no todas las veces tú estás cambiando bombillos o estás reparando el techo. No todas las veces tú estás trayendo productos eh, que pueden causarte daño a tu hogar o a un niño, o no todas las veces lo estás dejando destapado. Eso baja la probabilidad. O no todas las veces se hace reparaciones eléctricas en casa o los niños están en casa. Entonces, lo que quiero decir con eso es que si nosotros llevamos esto a una tabla de probabilidad, de pronto no da tan probable como en una industria, pero sí da probable. Entonces, mucho cuidado con ese término de probabilidad porque puede decir, pues, probabilidad baja, tranquilo, que no pasa nada. Debe ser probabilidad cero en casa. Porque es que lo que debe doler que alguno miembro de la familia pierda la vida por un accidente que se pudo evitar. La probabilidad en casa debe ser cero y hay forma de llevarla a cero. Entonces, si bien hablamos de probabilidades más bajas que la industria de que estos accidentes ocurran, por otro lado, acá la probabilidad debe ser cero. No hay forma. Sí, claro, en las industrias también debe ser cero la probabilidad, pero a veces la industria es un poquito más difícil por las veces que se hacen, por comportamiento, por muchas cosas, pero en la casa no tiene sentido que no sea cero. Tiene que ser cero. Entonces, la probabilidad es eso. ¿Qué tan probable es que me pase el accidente? ¿Qué tantas reparaciones hago con electricidad en la casa? ¿Qué tantas veces manejo productos que pueden causar daño en mi casa? ¿Qué tantas veces trabajo en altura? ¿Lo podemos llevar? Sí, puede ser que sea baja. Ojo, tiene que ser cero, no tiene que ser baja. Así es, y es la conciencia que buscamos con este espacio institucional Camino al Cero Daño, que haya cero daño y podamos minimizar al máximo estos riesgos mayores de los que le estamos hablando aquí, de lo que nos está describiendo el ingeniero Jairo Muñoz. Ingeniero, ya casito para cerrar, hablamos de esa probabilidad, pero existe normativa, bueno, cuando ya estos eventos se presentan, una normativa que avale líneas de atención para estos riesgos. Digamos que las normatividades, las normas en Colombia en temas de seguridad están diseñadas más para las industrias. Sin embargo, esto en cierta forma nos aplica para el hogar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Y cuando hay en una industria es obligación, y a mí esa palabra obligación no me gusta porque debiera no ser obligación, sino por ética aplicarlo. Y entonces, ahí hay riesgos económicos, también temas legales en la industria. Ahora, si nos vamos al hogar, la pérdida de vida de una persona en el hogar, no importa que sea el hogar, tiene que ser, hay una responsabilidad civil ahí. ¿Y en qué cosa? Bueno, muchas cosas, porque tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros niños, tenemos la responsabilidad de cuidar a los adultos mayores, tenemos la responsabilidad que si yo expongo a una persona a trabajar en mi casa
tengo la responsabilidad de asegurar que esa persona tenga las condiciones de trabajo seguro. ¿Cuántas veces no hemos visto que la señora del aseo cayó del quinto piso porque la baranda estaba suelta, se apoyó y cayó? La persona cayó del quinto piso porque estaba lavando los vidrios en la parte externa y no había dónde apoyarse y cayó. Eso implica responsabilidad. Entonces, digamos que no hay una normatividad que diga normas de seguridad para trabajo en casa. No, son las mismas que están en el hogar y los mismos niveles de responsabilidad que tenemos, los tenemos en casa. Yo no puedo contratar a una persona que me le haga mantenimiento del aire acondicionado porque es más económico, pero esta persona ni está capacitada para trabajar en altura y estoy en el piso 15, ni tiene las herramientas para trabajar en altura, ni la forma de fijarse, no tiene nada, pero lo contrato por menor costo. Si Dios no quiera, hay un accidente en el cual esta persona pierde la vida, yo tengo una responsabilidad compartida porque yo le puse ese servicio, hacer ese servicio a esa persona en unas condiciones inseguras. Alguien puede decir, no, pero es responsabilidad de él que él debería estar preparado. Sí, pero tú lo estás contratando así. Entonces, ese es de mucho cuidado, ¿verdad? Estos temas, por ejemplo, cuando tenemos la señora del servicio en la casa y no nos aseguramos que tenga su aire, porque es un tema laboral lo que ella está haciendo, y por un accidente de trabajo esta persona pierde la vida, ni Dios lo quiera, hay una responsabilidad, son unos, que hay que asumirla. Entonces, en esos términos podemos hablar de temas de responsabilidad en el hogar. Así es. Ingeniero, muchísimas gracias por habernos compartido durante todo este tiempo esos tips y esas recomendaciones tan importantes que yo sé que a muchos les queda en la memoria y también las transcriben y también vuelven a ver el video por nuestro canal de YouTube. Y sí, esa última recomendación para cerrar el programa y darle las gracias y el agradecimiento por habernos compartido esta serie de programas a todas las personas que nos ven. Hay que cuidarnos, hay que ser responsables, es más de conciencia que de normativa, es algo que yo digo y es que debemos ser más conscientes, no esperar a que venga la ley a obligarnos, esa frase que a usted no le gusta porque no debe ser una obligación. Fíjate, Diane, y el mensaje final que quiero dar para todos es, no esperemos que sucedan las cosas para aprender. Porque, ¿qué sucede? Leemos las noticias, vemos el accidente, lamentamos el accidente, nos sensibiliza el accidente, pero al día siguiente estamos haciendo lo mismo en casa. Entonces, el mensaje para todos es que estemos siempre, siempre atentos a los temas de seguridad en casa. No esperemos que nos suceda el accidente porque, por supuesto, la pérdida de vida de un familiar es dolorosa. Y mucho más si sabemos que hemos podido hacer algo para evitarla. Me acuerdo que en estos programas hicimos algún tema de emergencias también. Y digamos que no era el tema del que íbamos a trabajar ahora, pero mi mensaje también es, ante estos riesgos también tenemos que estar preparados. ¿Qué hacer si una persona recibe una descarga eléctrica? ¿Qué hacer si una persona se intoxica? ¿Qué hacer si una persona cae de alturas? Entonces tenemos que estar preparados para qué hacer en caso de emergencia, porque eso también salva vidas. Si sabemos cómo actuar cuando una persona recibe una electrocución, muy probablemente, bueno, qué tan probable depende de lo que pase, pero tenemos la posibilidad de salvar la vida de esa persona si sabemos qué hacer en el caso de una electrocución, porque inclusive a veces por no saber qué hacer, tocamos a la persona, todavía la corriente activa y son ya dos los electrocutados. ¿Qué hacer en el caso de que una persona caiga de altura o una persona ingiera un químico o una sustancia que le causa daño? Entonces, estar preparados para eso también salva vidas. Entonces, redondeando el mensaje es que de verdad tomemos conciencia de esto. Siempre pensemos cómo voy a sentirme si pasa esto que no quiero que pase, para que eso aumente nuestro nivel de sensibilidad y ojalá tomemos nota de esto que hablamos en este programa o la información que está disponible en las redes para que actuemos preventivamente. Y por supuesto, también el mensaje, estemos preparados para emergencias. Gracias, ingeniero Jairo. Gracias a todas las personas también que estuvieron aquí conectadas con nosotros en este día, que nos van a reproducir a través de nuestro canal de YouTube en Asonat HC. Gracias a su informativo y a ustedes los esperamos el próximo miércoles en una nueva emisión
del programa institucional de ASONAP, Camino al Cero Daño. Una feliz noche.